Entonces, mis hermanos, les decía que estamos viendo la confesión de fe. En esta tarde nos corresponde, o más bien continuamos estudiando el capítulo número 6. Ahora, si nosotros vemos simplemente el título del capítulo 6, vamos a observar, nos vamos a percatar que aborda tres temas. La semana pasada tratamos con el tema de la caída del hombre. En este día vamos a tratar con el tema del pecado. Y vamos a dejar una sección para el próximo miércoles, donde vamos a tratar con el tema del castigo, el castigo por el pecado. Ahí vamos a observar también el pacto de obras que Dios hizo con Adán, y vamos a observar también la representación federal de Adán para todos los hombres. Pero eso lo vamos a dejar pendiente solo para la próxima clase. En este día vamos a concentrarnos en el tema del pecado. Ahora notemos que es importante que los teólogos que desarrollaron la confesión de fe de 1689 pusieran estos tres temas en conjunto, porque el no tratar estos temas en conjunto puede llevar a errores doctrinales. Si nosotros vemos la doctrina del pecado tratada sin el contexto de la caída del hombre, sin observar cuál era su estado original, vamos a llegar a tener ideas erróneas de lo que es el pecado y cuáles son las consecuencias por el pecado. Entonces, ese es un punto clave, que hayan colocado estas tres doctrinas, estos tres temas aquí en conjunto, porque todos ellos nos llevan a tener una perspectiva bíblica de cuál es el problema real de los hombres. Vamos a leer en esta tarde el párrafo 2, y voy a dar lectura a nuestro favor. Dice así: por este pecado nuestros primeros padres cayeron de su justicia y rectitud original, y de su comunión con Dios, y nosotros en ellos, por lo que la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos muertos en pecado, y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Eso es lo que nos dice el párrafo número 2. Como les digo, en esta tarde solamente vamos a estudiar, nos vamos a concentrar más de lleno en el tema de lo que es el pecado. Vamos a abordar en alguna medida cuál fue el pecado que cometieron Adán y Eva en Edén, y cómo ese pecado pasó a sus generaciones, o más bien la naturaleza pecaminosa se esparció sobre toda su descendencia, y por qué nosotros hoy en día cometemos pecado. Vamos a tratar con el tema de lo que es el pecado. Como les decía, la semana pasada estuvimos observando el capítulo número 6. Este capítulo se aborda en tres temas, y el primero que tocamos fue la caída del hombre. Es importante ver el tema de la caída del hombre porque ella nos presenta un contraste entre el estado original del hombre, cómo fue formado el hombre originalmente, y cómo el pecado lo corrompió completamente, enteramente su naturaleza. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Ahora notemos que los temas aquí no están organizados en una forma cronológica. Lo que estamos buscando desarrollar no es una forma cronológica de los eventos, sino más bien explicar cada uno de estos temas. En esta tarde, como les decía, vamos a estudiar el tema del pecado. Y vamos a iniciar teniendo un espacio de interacción para buscar entre nosotros mismos poder definir inicialmente cuál es la idea que tenemos del pecado. Entonces los invito a que interactuemos meditando, pensando y proponiendo qué es lo que nosotros tenemos en nuestras mentes acerca de lo que es el pecado. ¿Qué es el pecado? Sin pena, no se preocupe, puede participar. ¿Qué ideas se les vienen a sus mentes? A veces como que tenemos ese concepto en nuestras mentes de que las escrituras nos transmiten la idea de que hay algo que nosotros como cristianos conocemos como un pecado, pero en algunas ocasiones al momento de definirlo es cuando empezamos a tener como ciertas complicaciones. Pero es necesario, y por eso es importante, que nosotros con base a las escrituras tengamos un correcto conocimiento de lo que es el pecado. De hecho, muchas de las ideas que las personas suelen tener con respecto al pecado vienen infundadas por un pensamiento de la comprensión que la sociedad misma tiene, una idea que ellos mismos se han formulado de lo que es el pecado. Entonces podríamos decir que, por ejemplo, como todo lo que ofende al Señor, ¿no?, es pecado. Exacto. La Biblia dice que aún los pensamientos del hombre son pecado. Exacto. O sea, que no podemos relacionar ciertas cosas
que nosotros aparentemente decimos es que es pecado robar, es pecado mentir, es pecado adulterar, es pecado matar, no, sino que todo lo que ofende a Dios y aún los pensamientos del necio son pecados, dice la Biblia. Usted acaba de decir algo que es central cuando hablamos del tema del pecado. Lo contradictorio, ¿no? A lo que es la palabra, lo que es la voluntad de Dios y es la palabra de Dios, no por todo lo contrario. Cuando uno, por ejemplo, si Dios dice no peques si pecamos, o sea, ya es como que es doble pecado. ¿Cómo así? Sí, o sea, le digo que es como todo lo contrario de lo que Dios nos manda hacer o nos dice en su palabra que hacemos, lo contradictorio. Lo que dice el hermano y lo que dice usted tienen una relación. Por ejemplo, tenemos robar, tenemos adulterar, mentir. ¿Dónde nosotros encontramos que esto es pecado? Nosotros encontramos que esto es pecado en la ley de Dios, que es la voluntad de Dios. Y les decía que es una idea central muy importante la que menciona el hermano Antonio, porque cuando nosotros robamos, digamos que usted le roba a su prójimo o usted miente o algo, nosotros generalmente relacionamos que al que estamos causando la ofensa principalmente es a la persona contra la que estamos cometiendo eso. Pero lo que nos dice la palabra de Dios es que cuando nosotros quebrantamos la ley de Dios, a quien realmente ofendemos es a Dios. Eso es lo que nos enseña primeramente la palabra de Dios. Ya vamos a hablar de eso conforme vayamos avanzando, pero qué bueno que abordaron esos temas y qué bueno porque nos ayudan a poder esclarecer la idea bíblica acerca de lo que es el pecado. Una de las cosas que nosotros debemos comprender es que la palabra de Dios no se contradice. El problema siempre se presenta que nosotros tenemos en ocasiones en distintas doctrinas la dificultad de comprenderlas. Cuando nosotros las empezamos a estudiar y a meditar y a observar más detenidamente, es cuando empezamos a ver cómo ellas se relacionan y cómo la palabra de Dios, cuál es el mensaje que nos está transmitiendo y cómo la palabra de Dios está en perfecta armonía. Por ejemplo, algunas personas, no sé si ya se los haya comentado, por ejemplo, dentro de la historia de la iglesia hubo un hombre de nombre Marción. Ahora, Marción lo que hizo, trató de unirse al cristianismo, trató de profesar ser un cristiano, pero lo que hizo Marción fue que toda la escritura solamente tomó las cartas del apóstol Pablo y formó su Biblia con las puras cartas del apóstol Pablo. Y se cree que hizo esto porque tenía como un cierto resentimiento hacia los judíos. Entonces Marción hizo su canon compuesto por las puras cartas del apóstol Pablo y aún ahí quitó todo lo que estaba relacionado con el tema de los judíos. Y una de las cosas que también hizo Marción fue decir que el Dios del Antiguo Testamento era distinto al Dios del Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Pues que eso no es verdad, porque el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Jesucristo es la revelación del glorioso Dios que se nos presenta en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué fue esa confusión o por qué fue ese fenómeno dentro de la mente de Marción? Bueno, pues si viendo así superficialmente a Jesucristo, vemos que la enseñanza de Jesucristo y como la sociedad la trata, parece ser una enseñanza muy amorosa, solamente amorosa, como un mensaje muy filosófico, muy pacifista, pero eso solamente viendo una visión superficial de cuáles fueron las enseñanzas de Jesucristo. Y si ve superficialmente el Antiguo Testamento, usted va a decir, bueno, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira, es un Dios de juicio, pero como les digo, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento juntos son la palabra de Dios. Es el mensaje revelado por Dios. Y el Dios del Antiguo Testamento nos es revelado en el Nuevo Testamento en la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. E incluso el mensaje de Jesucristo es más severo, si podríamos así decirlo, y ya les voy a decir por qué, les voy a mostrar un ejemplo, es más severo que el Dios que hizo retumbar el Sinaí en el Antiguo Testamento. Entonces ya vamos a ver eso en algunos minutos. Pero entonces estábamos preguntando qué es el pecado. Nuestro hermano respondió que es ofender a Dios. Y ese es un aspecto central e importante de lo que es el pecado. Pero vamos a seguir viendo algunos otros aspectos que nos ayudan a nosotros a definir qué es lo que es el pecado. Lo primero que debemos decir es que nosotros como cristianos debemos tener una correcta comprensión de lo que es el pecado. Si nosotros no tenemos una correcta comprensión de lo que es el pecado,
vamos a llegar a tener errores doctrinales en las otras verdades que nos presentan las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, hablábamos de este hombre conocido como Pelagio, que fue un monje y que desarrolló una doctrina donde básicamente dijo que el hombre nace en un estado de neutralidad y entonces reduce la idea del pecado solamente como actos externos y ve que el pecado no es parte de su naturaleza, sino que al parecer se aprende. Pero eso, aunque parecen ideas inofensivas, sí son, primero que nada, son antibíblicas y son un ataque en contra del evangelio que nos enseñan las Sagradas Escrituras. La idea de Pelagio, la doctrina de Pelagio puede sonar bonita, la doctrina de Pelagio aún impera en las mentes de esta sociedad. Muchas personas creen que son buenas personas y que con sus actos pueden agradar a Dios, pero esa idea, ese pensamiento es contrario a lo que nos enseña la Sagrada Escritura. Por ende, es antibíblico, es contrario a la palabra de Dios. Ahora, notemos que cuando los teólogos y pastores que desarrollaron la confesión de fe que estamos estudiando se percataron de la importancia de tratar estos tres temas. Es decir, tratar estos tres temas en conjunto para no alterar y preservar la sana doctrina. ¿Qué pasa si nosotros meditamos en el pecado sin meditar en el estado original en el cual el hombre fue formado? Nosotros vamos a desarrollar cualquier temática o vamos a obtener de cualquier filosofía una explicación de lo que es el pecado. Pero inicialmente las Escrituras nos presentan ese relato bíblico de cuál fue el primer pecado de los hombres, qué fue lo que pasó ahí, qué fue lo que los hombres hicieron y todo esto para que tengamos una concepción correcta de lo que quieren decir cada una de estas tres doctrinas. Entonces, si nosotros observamos esos tres temas que nos presenta la confesión de fe, vamos a notar que lo que dice Pelagio acerca del pecado es totalmente incorrecto. Para Pelagio el pecado solamente es una especie de acto externo, es solamente un acto externo. ¿Y qué consecuencias se puede desprender de pensar en el pecado como actos externos? Vamos a tener una pequeña interacción nuevamente. Si nosotros pensamos que el pecado es solamente un acto, ¿cuáles problemas ustedes creen que se pueden presentar de ahí? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué consecuencias? Sí, ¿qué efectos negativos puede tener en el resto de la enseñanza bíblica o en nuestras vidas pensar en el pecado solamente como acciones visibles? No, pues sí sabemos que el pecado tiene consecuencias. La primera, pues no es la primera. Sí, pero noten bien la pregunta. Estamos hablando de qué es el pecado. Estamos buscando definir qué es el pecado, ¿verdad? ¿Qué es el pecado? Esa es la pregunta. Y lo que debemos notar es que el pecado no solamente son actos externos, es más que un acto externo. ¿Qué pasa si yo pienso que el pecado solamente son actos externos? Vamos a hablar que bíblicamente el pecado no solamente es un acto externo. Nuestro hermano Antonio ya nos había mencionado eso y eso es una verdad central de las Escrituras. Pero ¿qué pasa si yo pienso que el pecado solamente son actos externos, acciones visibles? Es, por ejemplo, como o sea, lo que Jesús mismo dijo, ¿no? Lo que Jesús mismo dijo acerca de cuando uno dice lo que él estaba diciendo, no creas que solamente vas a cometer adulterio en el hecho, sino que ya tú mismo maquinar tus propios pensamientos, o sea, externamente, ya estás cometiendo el pecado, no necesitas esperar hasta que llegues al hecho. ¿Dónde encuentran ustedes eso? En el acto. No, ¿dónde encuentran esa cita bíblica? ¿Es una parte de las Escrituras? Pero sí es no pecar ni en pensamiento, palabra, o obra o omisión. El lugar que lo encontramos es Mateo 5. Acompáñenme a Mateo 5. Y vamos a observar los versículos 21 al 30. Cuando estén ahí, alguien dé lectura, por favor, pero solamente a la primera sección donde se nos habla de la temática del adulterio. 5 qué? 21 al 30. Mateo 5, 21 al 30. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Sí, perdón. Esa es la primera sección, ¿estuvo bien usted? Es la segunda sección donde nos habla del adulterio. Pero eso también es, toda esta sección lo que nos va a presentar es lo siguiente.
que el pecado no solamente es un acto externo. Jesucristo aquí trata con el pecado de matar, que no es solamente un acto externo, sino que desde el simple hecho que cuando uno internamente se enoja contra su hermano, es como si ya le hubiese matado. O cuando uno codicia a una mujer, no es necesario que cometa el acto de adulterio, sino que cuando uno en el corazón ya codicia a una mujer, ¿qué está haciendo? Leamos ahí, hágame el favor, hermano, de leer el 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Amén. ¿Qué nos dice el Señor Jesucristo aquí? Que el pecado no es solamente un acto externo. Cuando nosotros en nuestros corazones violamos o quebrantamos la ley, ya estamos pecando. Ahora, notemos el lugar donde estamos ubicados. Es Mateo 5. Mateo 5 está el Señor Jesucristo en lo que se conoce como el Sermón del Monte. Él está ahí en el monte predicando a una multitud de personas. Están los discípulos, están las personas e incluso algunas autoridades religiosas. Y están escuchando este sermón del Señor Jesucristo. Y en esta parte específica de su sermón, algunas personas lo ven solamente como un hermoso discurso. Como les decía, algunos piensan que hablan del Sermón del Monte como un hermoso discurso. Y claro que es un hermoso sermón. Pero notemos lo que está haciendo el Señor Jesucristo en esta sección de Mateo 5, 21 al 30. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor Jesucristo? Él está expresando el corazón de la ley, el espíritu de la ley. Y yo les decía al inicio que esta persona, Marción, decía, bueno, el Dios del Antiguo Testamento es distinto al Dios del Nuevo Testamento, porque el Dios del Antiguo Testamento parece ser un Dios severo, un Dios iracundo. Y cuando nosotros vamos al relato de Sinaí y Dios da los 10 mandamientos y está el Sinaí ardiendo y están las trompetas resonando, se nos dice que los israelitas estaban ahí temblando y rogándole a Moisés que él fuera delante de Dios y escuchara todo lo que tuviera Dios que decir, pero que ellos no tuvieran que escuchar lo que Dios tenía que decir porque tenían miedo de que los matara, que los fulminara. Pero entonces, ¿qué pasa aquí? Que lo que estaba enseñando el Dios del Antiguo Testamento, que es el mismo del Nuevo Testamento, aquí lo vemos en la enseñanza de Jesucristo. Pero la enseñanza de Jesucristo es más clara y más profunda de lo que parece ser que se presentó en el Sinaí. Porque en el Sinaí se dieron los 10 mandamientos, pero Jesucristo aquí está diciendo que los 10 mandamientos no se cumplen solamente de manera externa, sino que la gravedad y la severidad de la ley va más allá de lo que nosotros podemos percibir externamente y se dirige al hombre interior. Se dirige a lo interno, se dirige al corazón de las personas y nos está diciendo que no solamente si uno adultera en acto es pecado, sino que es pecado cuando uno adultera en su corazón. Cuando uno roba en su corazón, codicia en su corazón, es pecado. Cuando uno se enoja en su corazón de manera severa contra su hermano, es como si ya le estuviera matando y eso es pecado. Entonces, el Señor Jesucristo está aquí en el Sermón del Monte expresando cuál es el corazón de la ley de Dios. ¿Y qué es lo que nos muestra esto o por qué vamos aquí? Para mostrar que la idea de Pelagio, y bajo la cual viven muchas personas pensando que el pecado son actos externos o acciones externas, es contraria a la enseñanza de la palabra de Dios. Dios nos dice que el pecado no es solamente un acto externo, sino que se puede quebrantar y el hombre quebranta su ley en su propio corazón. El yacimiento del pecado, la cuna del pecado, está en el corazón de los hombres. Otra enseñanza que nos enseña el Señor Jesucristo cuando le dicen, ¿qué es lo que contamina al hombre? ¿Lo que entra de afuera o lo que sale de adentro? Dice el Señor. Es lo que sale de adentro. El pecado está dentro de los hombres. Entonces, aquí en todo, ustedes lo pueden leer más detenidamente en su casa, de los versículos 21 al 30 de Mateo 5, y ver que la infracción de la ley, el pecado, no solamente son actos externos, ¿verdad? Son actos del corazón que se manifiestan de forma externa y que son contrarios a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es el pecado? Hasta el momento ya hemos visto que es una ofensa en primera instancia en contra de Dios, pero también que no es solamente un acto externo, es un acto que surge dentro del corazón de las personas. Otra idea errónea, cuando las personas tratan de responder qué es el pecado, en ocasiones lo ven solamente como actos indebidos.
Pero de acuerdo con la Sagrada Escritura, el pecado es más que un acto prohibido. Debemos que el pecado no es solamente robar un par de limones, no es solamente decir una mentirilla, no es solamente copiar en un examen, no es esconderse para el cobro de que viene a ser el abonero. El pecado no solamente es un acto prohibido, tiene un significado que va más allá. Cuando las personas piensan en el pecado solamente como actos, se desarrollan varios errores antibíblicos. Porque usted puede hacer una distinción entre pecados pequeños y pecados grandes. A cada uno de los pecados que yo les he mencionado, como esconderse del que cobra los abonos, copiar en un examen, si ustedes hicieran esa lista que dice pecados pequeños y pecados grandes, ¿dónde colocarían usted matar? El pecado de matar, ¿dónde lo colocaría usted? Un pecado grande. Y el pecado de esconderse del que cobra los abonos lo colocaría en la lista de pecados pequeños. Pero esa distinción, esa clasificación entre pecados pequeños y pecados grandes proviene de pensar en el pecado solamente como un acto prohibido. Y el pecado es más que un acto prohibido. Cuando nosotros pensamos en el pecado como actos externos o solamente como actos prohibidos, se desarrollan ideas y doctrinas que descontextualizan e incluso ignoran cuál es la gravedad real del pecado. Vamos a hablar de algunas doctrinas. Cuando nosotros pensamos que el pecado es solamente un acto, entonces digamos que usted se roba un par de limones, usted dice, bueno, robar un par de limones no es tan grave. Y usted va entonces a la iglesia y le pregunta al sacerdote, ¿qué debo de hacer? Se confiesa y dice, robé un par de limones. Y entonces el sacerdote le va a decir, hija, el robar limones, el robar es un pecado, pero rézate 10 Ave Marías y Dios va a perdonar ese pecado. ¿Qué se está haciendo ahí? Se está haciendo una penitencia. Esa es una idea errónea que ve el pecado solamente como actos, los cuales pueden restituirse o pueden pagarse, tratando de hacer algo más grande para cubrir el pecado que se cometió. Si usted le dice, ¿sabe qué, sacerdote? Copié en un examen. Entonces, ¿qué va a decir el sacerdote? No te reces 10 Ave Marías, rézate 20. Y si usted le dice, ¿sabe qué? Tengo una deuda y me estoy escondiendo de a quién le debo. ¿Sabes qué? No te reces 20, rézate 30. Van a poner un precio, una penitencia para tratar de pagar el pecado que usted cometió. Algo que trate de ser equivalente. Pero eso es una idea descontextualizada, errónea, que es antibíblica y que se produce del hecho de ver el pecado solamente como actos externos. Otra idea que también tiene este sistema de paga es la doctrina del purgatorio, la doctrina de las indulgencias, la doctrina de los sacramentos. Todas estas doctrinas descontextualizan e ignoran cuál es la gravedad real del pecado. Son antibíblicas. ¿Qué hace uno en la práctica? Bueno, pues peca y ya tiene una especie de convenios, de fórmula, donde recibe vales de pago para poder encomendar sus faltas. Eso es lo que sucede o se produce en la práctica. Entonces, pensar en el pecado como actos externos o como actos indebidos reducen cuál es la seriedad y la gravedad del pecado. Vamos a Génesis 3 y en Génesis 3 vamos a ver la gravedad y la naturaleza del pecado. Génesis 3 nos muestra algo distinto a todas estas ideas que ya hemos mencionado. En Génesis 3, por favor, alguien lea el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos para comer. Ajá, ¿cuál Y continúa? vio la mujer. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. Amén. Ahora, ¿qué vamos a ver aquí en Génesis 3? Génesis 3 nos narra el primer pecado cometido en este mundo por los hombres. Adán y Eva, dos seres formados por Dios y hechos a su imagen y semejanza, fueron colocados en Edén. Y ellos fueron colocados en esa creación que hizo Dios para que la gobernaran y la sojuzgaran y la desarrollaran para la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo era la relación entre Adán y Eva con Dios en Edén? Había una comunión. ¿Y qué más había aparte de esa comunión? Ellos habían recibido una serie de bendiciones de parte de Dios. Aquí vemos, vayamos a Génesis 2, 15 y 17, y cuando estén ahí, por favor, alguien dé lectura a Génesis 2, 15 y 17.
Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Amén. ¿Qué vemos aquí? Entonces les decía, Dios colocó a Adán y Eva, dos seres formados a su imagen y semejanza, los colocó en el paraíso, bueno, en Edén, para que ellos sojuzgaran y gobernaran la creación para la gloria de Dios. Y entonces Génesis 2, 15 al 17 nos dice que el Señor colocó un mandato. Ahí en ese mandato se nos dice que el hombre no debía comer del fruto de la ciencia del bien y el mal. Porque el día que comieran del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, ¿qué iba a pasar? Iban a morir. Ahora imagínense ustedes a Adán y Eva en este lugar lleno de bendiciones. Ellos están en este lugar lleno de bendiciones, ellos pueden comer de cualquier árbol que ellos quieran comer. Ellos no tienen falta de entendimiento, ellos no tienen pecado en ese momento, ellos no sienten alguna de los trabajos que ahorita nosotros sentimos en este momento, de alguna manera. Ellos están rodeados de bendiciones de parte de Dios y solamente tienen un mandato: no coman del árbol de la ciencia del bien y el mal. Ahora nosotros podríamos pensar, si nosotros hacemos esta clasificación de pecados pequeños y de pecados grandes, que el pecado de Adán y Eva era un pecado pequeño, ¿verdad? Ellos solamente comieron de una manzana, no es una manzana, pero ellos, digámoslo así, comieron de un fruto y entonces por eso fueron castigados. ¿Por qué Dios los juzgó de una manera tan severa? Podríamos llegar a pensar, si hacemos esa clasificación, esa lista de pecados y pequeños, que el pecado de Adán y Eva no fue en realidad un pecado tan grande. Pero consideremos la verdadera naturaleza de cuál fue el pecado de Adán y Eva. Y vamos a ver cuán grave y cuán grande fue el pecado de Adán y Eva. Primero vamos a ver la esfera humana del pecado de Adán y Eva. Luis Berkov menciona 3 elementos en la rebelión de Adán y Eva que se presentan en Génesis, y voy a parafrasear lo que él dice. Podemos ver esos seres formados a la imagen y semejanza de Dios, que cuando el diablo trae la tentación y ellos comienzan a escuchar las mentiras del diablo, primeramente en su mente se empieza a manifestar orgullo e incredulidad. En su mente ellos empiezan a manifestar orgullo e incredulidad. Su voluntad se enceguece y delira por el deseo de llegar a ser como Dios. ¿Qué le dijo el diablo a Adán? ¿Qué le dijo el diablo a Eva? No, el diablo le dijo, cuando empieza el diálogo entre Eva y Satanás, primero llega a cuestionarla y le dice, ¿cierto que Dios te dijo que no podías comer de los árboles del huerto? Y entonces Eva le dice, no, Dios dijo que sí, pero había uno que no podíamos probar, y es el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y nos dijo que no lo podíamos probar porque el día que comiéramos de él o le tocáramos, íbamos a morir. ¿Y qué le dice Satanás? No van a morir. Dios no quiere que ustedes coman de ese árbol porque van a ser como Dios. Y entonces, cuando Eva escucha esas palabras, su voluntad se enceguece y comienza a delirar por el deseo de llegar a ser como Dios. Y le dice a su esposo, ¿sabes qué? Mira, escuché esta nueva doctrina, es distinta a la que dice Dios. Si nosotros hacemos esto, vamos a ser como Dios. Entonces en ellos se empieza a presentar orgullo e incredulidad. Su voluntad se enceguece y delira por el deseo de ser como Dios. Pero en su corazón se empiezan a despertar afectos que empiezan como a desear, a codiciar, a sentir una pasión desenfrenada, una satisfacción por cometer pecado, una satisfacción impía. Entonces son estos 3 los elementos que nos menciona Luis Berkov que se presentan en Edén: orgullo e incredulidad en sus mentes, en su voluntad el deseo de ser como Dios, y en sus afectos comienzan a producir una satisfacción impía por desobedecer a Dios. En Edén, Adán y Eva querían ser superiores a Dios, querían ser independientes de Él, querían establecer su propia voluntad, querían encontrar su deleite fuera de Dios, del Dios que es el baluarte de la justicia y la fuente de todo bien. Ese Dios que los había llenado de bendiciones, que les había desarrollado toda esa creación y las había entregado en sus manos para que ellos la juzgaran y la gobernaran para la gloria de Él. Ellos le dan la espalda y quieren ser superiores a Él, independientes de Él, establecer su propia voluntad y encontrar gozo y deleite fuera de Él. Y mis hermanos, eso es imposible. Eso es imposible, porque el verdadero gozo y deleite
no está en las cosas creadas por Dios, está en el Dios que la creó. Amén. Hermano, ahí en ese pecado, Ujú. cuando desobedece Eva y Adán, ese pecado entra así como en la desobediencia. Sí, fue desobediencia. Fue desobediencia, ¿verdad? Porque aunque haya se ve como que no era muy grande pecado, pero la desobediencia fue lo que hizo. Hay varios aspectos que nos ayudan a ver lo que es el pecado como tal y que nos ayudan a definir el pecado. Y uno de ellos es lo que usted dice, hermana, la desobediencia. Pero notemos que la desobediencia, bueno, lo engañoso del pecado no comienza a desarrollarse solamente en el acto, sino comienza a desarrollarse dentro de ellos. Cuando ellos pecaron, cuando ellos mismos comienzan a sentir esa pasión y esos deseos y se dejan seducir por la idea de llegar a ser superiores a Dios, independientes de Él, establecer su propia voluntad. Ellos comienzan a pecar desde ese momento. ¿Qué nos muestra? Eso lo vimos hemos visto hasta ahorita en la esfera humana. Ahora vamos a ver la esfera divina. Génesis 3, viendo la esfera divina, preguntémonos lo siguiente: ¿quién fue el que dio la orden de no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal? Dios la dio. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo Adán y Eva cuando desobedecen a Dios? No están considerando la gloria y la majestad de Dios, no están considerando el santo carácter de Dios, no están considerando en primera instancia que el pecado es una rebelión directa, una falta directa en contra de Dios. Lo que están haciendo Adán y Eva es que se están rebelando en contra del glorioso Dios que los formó. Eso es lo que nos está relatando Génesis 3. Adán y Eva, este hombre y esta mujer que Dios colocó en Edén, son engañados por el diablo y deciden rebelarse en contra del santo y glorioso Dios que los formó. Ese es el relato de Génesis 3. Y entonces desobedecen a Dios y quieren ser como Dios y no depender de Él. El pecado de Adán y Eva fue una ofensa directa en contra de Dios. ¿Cuál es el problema? Las personas comúnmente piensan en el pecado de Adán y Eva solamente como un acto, pero lo que nos dice Génesis en el relato es que fue una ofensa contra el santo Dios, producida por orgullo e incredulidad, seducidos por los engaños de la serpiente. Vamos a hacer aquí una pequeña reflexión. Las personas deben considerar lo que veíamos al principio en la idea de nuestro hermano Antonio, que nuestros pecados en primera instancia no son contra nuestro prójimo, en primera instancia son pecados en contra de Dios, que afectan a nuestros prójimos, a nuestro prójimo, pero en primera instancia son pecados en contra de Dios. ¿Qué debemos meditar nosotros cuando seamos seducidos por la idea del pecado? Que en primera instancia estamos pecando contra el santo Dios. Entonces, en la esfera de Dios, en la esfera divina, Génesis 3 nos dice que Adán y Eva, en su acto, en su deseo, se rebelaron de forma directa contra Dios. Pero ¿cuál es la segunda cosa que vamos a ver dentro de la esfera divina? Que el pecado no solamente es un acto prohibido, que el pecado no solamente es un acto externo, sino que el pecado, de la manera en que lo abordan las Escrituras, es un mal específico. Esa es la segunda idea. El pecado es un mal específico. Les voy a relatar una historia que creo que ya se las he contado. Nuevamente es sobre Agustín de Hipona. Agustín de Hipona, durante su juventud, voy a parafrasear este relato, él contaba que durante los años de su juventud, él vio un árbol de peras. Y entonces él estaba con sus amigos ahí y eran como un pequeño grupo de vándalos, ¿verdad? De aquel tiempo. Y estaban ahí y ellos vieron ese árbol de peras. Y entonces entraron en una propiedad ajena donde se encontraba ese árbol y comenzaron a robar muchas peras y a aventarse las peras, jugar con ellas, echarlas a los cerdos. Y entonces esto parecía quizás un juego de niños, parecía quizás algo muy divertido durante sus días de su juventud, pero toma este ejemplo de su juventud para una reflexión que hace años más tarde durante su madurez. Y él se cuestionó y reflexionó lo siguiente. Él se preguntó, ¿por qué razón había robado las peras? Él menciona que él no tenía necesidad de las peras. En su casa tenían muchas peras, él no tenía necesidad. No lo hizo por hambre, él no lo hizo porque tuviera que saciar su hambre. No lo hizo porque deseaba ni siquiera el fruto. ¿Qué se dio cuenta Agustín cuando meditaba años más tarde en lo que había hecho en su juventud? Que él había robado las peras porque él deseaba, lo que deseaba era pecar. Se percató que su naturaleza disfrutaba el robo. Y entonces con
Con este ejemplo, con esta idea que les transmito, les quiero expresar lo siguiente. Con esta reflexión de Agustín de Hipona, el pecado no solamente es un acto, el pecado es un mal específico. ¿Qué quiere decir que el pecado es un mal específico? Cuando hablamos del mal, podemos dividirlo en 3 ramas. Vamos a dividirlo nosotros en 3 ramas que nos van a ayudar a facilitar la comprensión del tema. Algunas personas lo pueden dividir de manera distinta. En esta tarde lo vamos a hacer solamente para la comprensión del tema. Podemos hablar del mal natural. Dentro del mal natural encontramos las enfermedades, desastres naturales, la muerte física. Podemos hablar del mal espiritual, donde encontramos a Satanás y los demonios. Pero hay otra clase de mal, el mal moral. Y el pecado de Agustín y el pecado de Adán y Eva se encuentran dentro de esta tercera rama, el mal moral. ¿Qué es el mal moral? El mal moral es el sinónimo que nosotros podemos utilizar para referirnos al pecado. ¿Y cómo definimos el mal moral o cómo definimos el pecado? Desobediencia contra Dios, como decía nuestra hermana, rebelión contra Dios, transgresión a su ley, corrupción del corazón. Ese es el pecado. Desobediencia en contra del santo Dios, rebelarse en contra de su voluntad, transgredir su santa y justa ley. Eso que proviene de un corazón corrompido por el pecado. El pecado se encuentra relacionado en esta tercera rama del mal que es conocida como el mal moral. Ahora, esta idea nosotros la encontramos en la misma terminología bíblica. La manera en cómo las escrituras se refieren al pecado nos desprende o nos arroja esta idea del pecado como mal moral. Dentro de las escrituras nosotros vamos a encontrar varias palabras que nos transmiten lo que es el pecado y cuál es su carácter. Luis Berkov nos menciona que dentro de todas estas palabras y términos que se encuentran en las Sagradas Escrituras para referirse al pecado, hay un punto común entre cada una de ellas. Y el punto común es que tanto en el hebreo como en el griego, cada una de ellas apuntan a señalar el carácter amoral del pecado. Cada una de las palabras que es utilizada en las Sagradas Escrituras para referirse al pecado destacan el carácter amoral del pecado. Por ejemplo, podemos ver la palabra griega amartia, que tiene su equivalente a una palabra del hebreo, o más bien es el equivalente de una palabra en hebreo que tiene el mismo significado. Esta palabra amartia nosotros la podemos encontrar en Romanos 3:23. Vayamos a Romanos 3:23 y por favor alguien dé lectura. Amén. La palabra nosotros la encontramos cuando dice, por cuanto todos pecaron. Amartia es pecaron. Ahora, ¿cuál es el significado de amartia? El significado de esta palabra, la imagen que se nos presenta en el griego es errar del blanco. La idea bíblica es estar fuera de lo que es conforme a la ley de Dios, estar fuera de lo que es conforme a la justicia de Dios, salirse del camino establecido por Dios. La imagen de esta palabra amartia tiene la idea de una flecha que es tomada y cuando la persona se prepara para disparar la flecha, esa flecha falla del objetivo, se sale de su camino y emprende una marcha errante para hacer lo que es contrario a la ley de Dios, contrario a la justicia de Dios, salirse del camino establecido por Dios, ignorar constantemente la voluntad de Dios. Esta palabra destaca la idea del pecado no solamente como cometer un acto indebido o un acto prohibido, sino obrar mal en un sentido moral. No es solamente un acto malo o tachado como malo por la sociedad. El pecado es un mal moral, pero en contra de Dios, que establece las normas, que establece lo que es moral, que es la fuente de la moralidad y la ética, por su carácter santo, bueno y justo. Entonces el pecado no solamente es obrar mal, el pecado no es solamente cometer un acto, es obrar maliciosamente en contra de Dios, rebelarse en contra de su voluntad. El pecado principalmente es una ofensa, una rebelión en contra de Dios, pero que va acompañado de odio en contra de su santo carácter y su voluntad. ¿Había meditado usted así acerca del pecado? Como le digo, muchas veces nosotros decimos, el pecado es hacer esto en contra de mi prójimo, pero la idea bíblica es que el pecado es una ofensa en contra de Dios, una rebelión en contra de Dios que manifiesta el odio en contra de su carácter y su voluntad.
Usted puede decir, ¿sabes qué? Yo no he ofendido a Dios. Yo amo a Dios. Vemos muchas iglesias que dicen, yo creo en Jesucristo. Jesucristo es amor. Yo amo a Jesucristo. ¿Cómo puedes decir esas doctrinas tan severas como que yo pueda odiar a Dios? Pues vayamos a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. Y cuando alguien esté ahí, por favor, de lectura. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Amén. ¿Qué nos dice aquí el apóstol Juan? Define el pecado como infracción de la ley. ¿Y qué quiere decir el apóstol Juan cuando nos dice que el pecado es infracción de la ley? ¿A qué ley se refiere? ¿Se refiere a las leyes humanas? No, se refiere a la ley de Dios. ¿Y por qué Juan nos dice que el pecado es infracción de la ley? En su mente tiene la ley de Dios. Porque la ley de Dios, ¿qué nos manifiesta la ley de Dios? La ley de Dios solamente son un conjunto de reglas que se le ocurrieron y dijo el Señor, estas reglas les voy a poner a los seres humanos. No. Nosotros como hombres podemos desarrollar leyes así de absurdas. Y creo que no pasa, ¿verdad? En algunas ocasiones puede llegar a pasar, pero Dios no. La ley de Dios tiene una característica particular. Y esa característica es que la ley de Dios nos expresa su voluntad, su bondad, su justicia y su santidad. La ley de Dios nos expresa el carácter de Dios. Y por eso Juan, cuando dice que el pecado es infringir la ley, tiene esa idea en mente. Pecar es atentar en contra de Dios y su santo carácter. Atentar en contra de su voluntad, atentar en contra de su bondad, de su justicia y de su santidad. Eso es el pecado. Ustedes recuerdan a Saúl, que el profeta Samuel le dice, vas a matar y vas a acabar con todo y no vas a tomar nada de ese reino, que quema a sus hijos y los echa al fuego, y vas a quitar el mal de la tierra. Y entonces, ¿qué hace Saúl? Guarda la vida de los animales y toman cosas de ese pueblo. Y entonces llega Samuel y empieza a escuchar a los animales que están, y le dice a Saúl, no, es que yo los guardé para ofrecerles sacrificio a Dios. ¿Y qué hizo Saúl en ese acto? Desobedeció a Dios, pero además, ¿qué otras cosas hizo? No actuó conforme a la voluntad de Dios. Menospreció la justicia y la santidad de Dios. Incluso desechó la bondad de Dios, actuó con orgullo y con incredulidad. No se dio cuenta que Dios lo puso ahí como rey de su pueblo para que estableciera su reino y para que enseñara a vivir conforme a la justicia y fuera una nación santa delante de las otras naciones. No, Saúl no meditó en eso. Saúl solamente dijo, bueno, tomemos los animales y hagamos más grande el reino. Y viene siendo algo como lo que hizo con Adán y Eva, ¿no? O sea, porque después de ahí también ya Dios le quita el reinado a David, a Saúl. Sí, así es. Así es, hermano. Nosotros no consideramos, a veces, y ese es el pecado del orgullo, que a veces consideramos que nosotros somos más sabios o inteligentes que Dios, y eso es pecado. No consideramos cuál es su voluntad. Y entonces aquí vemos que Adán y Eva, vemos en el ejemplo de Saúl y vemos en muchos otros relatos bíblicos que ellos infringen la voluntad de Dios, le deshonran, no consideran su santo carácter. Entonces Juan nos dice que la infracción de la ley es pecado, porque básicamente infringir la ley es menospreciar a Dios y menospreciar su santo carácter. Y en nuestros días en la iglesia vemos que algunas iglesias discuten entre el hecho de cuál es el significado de la ley y que nosotros ya no estamos bajo la ley y que estamos bajo la gracia. Sí, estamos bajo la gracia para buscar vivir vidas acordes a la voluntad de Dios conforme al poder y la obra que el Espíritu Santo va haciendo en nuestros corazones. ¿Cómo veía el salmista la ley? Como una guía, como una brújula, como un mapa, como una luz. ¿Por qué? Porque la ley nos muestra la sabiduría de Dios, nos muestra la justicia y la santidad de Dios. Si Dios nos dice no cometas adulterio, ¿qué sabiduría encontramos nosotros detrás de eso? Bueno, cometer adulterio tiene consecuencias. ¿Qué dice Proverbios? El que tome la mujer de su compañero y su compañero se dé cuenta, pues tu prójimo cuando lo descubra básicamente te va a tomar tu vida porque no va a querer nada en restitución. Y así, de cada uno de los mandamientos podemos ver la sabiduría declarada por Dios. El pecado no nos da felicidad. El que nos da felicidad es Dios, y la felicidad verdadera la encontramos cuando empezamos a comenzar a conocer cuál es su santa voluntad. Entonces, el quebrantar la ley es ofender a Dios en primera instancia, pero no solamente es ofender a Dios. ¿Qué pasa con el que ofende a Dios? Pues el pecado lo hace culpable delante del Dios Santo. Y lo hace merecedor de su juicio y del castigo. El pecado es una condición con la que nace el hombre
que gobierna sus pensamientos, sus deseos, sus actos y busca llevarlo a la condenación eterna. Esas son otras consideraciones acerca del pecado. Ahora les vuelvo a preguntar, ¿habían pensado del pecado de esta manera? Es una manera muy distinta, pero es la manera bíblica. El pecado es un acto contrario a la ley de Dios. Meditemos en esto. ¿Cómo resumimos nosotros la ley de Dios de acuerdo a lo que nos dice el Señor Jesucristo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus mentes, con todas tus fuerzas, con todo tu espíritu, con todo tu ser, básicamente. Así resumimos la ley de Dios. Amar a nuestro Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón. El segundo mandamiento similar, amar al prójimo. Ahora, si la ley nos llama a amar a Dios, ¿qué es la infracción de la ley? Abrogar la ley, quebrantar la ley, en el corazón y en acto es odiar a Dios, rebelarse en contra de Él. Eso es el pecado. Es odiar a Dios, desobedecer a Dios, rebelarse en contra de Él. Les digo, muchas personas dicen, yo amo a Dios y yo ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Pero la gracia no nos lleva a quebrantar la ley, porque la ley nos expresa el santo carácter y la voluntad de Dios. Y cuando nosotros conocemos la ley de Dios y conocemos la sabiduría que nos expresa a Dios en su ley y vemos que Cristo, ¿verdad? Nuestro Señor, amó la voluntad de su Padre y la cumplió para darnos salvación y garantizar nuestra salvación, a pesar de que nosotros no la podemos cumplir perfectamente. Y cuando vemos eso y decimos, bueno, pequemos para que la gracia abunde, eso es un evangelio distinto. Eso es odiar a Dios y rebelarse en contra de Él. Es por esto que el pecado debe considerarse. Vamos a mencionar aquí 2 puntos que también nos menciona Luis Berco y dice lo siguiente: el pecado debe considerarse como una posición activa o oposición activa contra Dios, pero también una transgresión positiva en contra de su ley. Cuando la persona peca, activamente se está oponiendo en contra de Dios, pero está transgrediendo también su ley y por lo tanto menospreciando su santo carácter, queriendo ser más grande que Dios, queriendo colocar sus propias reglas del juego. Entonces, por esta razón, el pecado principalmente es una ofensa en contra de Dios, una transgresión en contra de Dios. Vayamos a Romanos capítulo 1, versículo 32, por favor. Y cuando alguien esté ahí, le pido que por favor dé lectura. Romanos capítulo 1, versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con lo que las practican. Amén. ¿Qué vemos nosotros aquí en Romanos 1:32? ¿Quiénes son esos quienes a quienes se refiere, valga la redundancia? Pues son los gentiles, ¿verdad? Los gentiles que en sus conciencias, entendiendo los actos que nos relata anteriormente el apóstol Pablo en este capítulo, primero ellos se entregan a cometer todos estos actos: hurto, robo, mentira, adulterio, incluso llegan a tener relaciones que son contrarias a la naturaleza, es lo que nos dice, y que buscan detener el avance del evangelio de la justicia. Ellos saben que todos esos actos son malos, son malvados, son en contra de la voluntad de Dios y que va a venir un día cuando Dios derrame juicio sobre ellos. Es lo que nos dice el versículo 32 y también lo dice anteriormente. Y entonces ellos saben que sus obras son dignas de muerte, pero las hacen y también se complacen con los que las practican. Pero ¿qué nos muestra aquí Romanos 1:32 en relación de lo que veíamos de que el pecado es principalmente una ofensa en contra de Dios? Vamos a ver varios aspectos que nos ayudan a definir a manera de conclusión lo que es el pecado. Entonces ya vimos que es una ofensa en contra de Dios, ya vimos que es una rebelión en contra de su voluntad, es odio en contra de su santo carácter, es una clase de mal específico, el cual podemos definir como mal moral, es una condición universal. Ya lo vimos en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, es una condición universal. Y el pecado con el cual nacen todos los hombres, que forma parte de su naturaleza, también constituye a todos y a cada uno de los seres humanos como enemigos de Dios. Eso es lo que nos enseña Génesis. ¿Qué es lo que hace Pablo cuando él observa Génesis y escribe Romanos?
Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos y cada uno de los seres humanos, lo que está diciendo Pablo ahí en Romanos 3, es que todos y cada uno de los seres humanos son enemigos de Dios. Y son vistos por Dios como sus enemigos. Y vendrá el día en que Dios vindicará su justicia y castigará a todos sus enemigos. Porque la ira de Dios se derrama desde el cielo contra los hombres que con injusticia detienen su evangelio. Eso es lo que nos dice Pablo en el capítulo 1. El pecado es algo tan natural a los hombres, es algo con lo que nacen, es algo que practican, es algo que los gobierna completamente. Las Escrituras nos habla de la servidumbre del ser humano hacia el pecado, pero el pecado constituye a cada uno de los seres humanos como enemigo de Dios. Ese es el mensaje de las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿por qué hay un Apocalipsis? Porque en el último libro que nos presentan las Santas Escrituras, nos presentan, nos enseñan, nos muestran el glorioso tribunal de Dios, el tribunal del Santo Dios, juzgando a todos los hombres que no creyeron en el Evangelio de su Hijo ni se arrepintieron de sus pecados. La única manera de ser perdonados de nuestros pecados y que esa cuenta negativa que nosotros tenemos delante de Dios quede saldada es por medio de pagar el precio justo. Ya vimos cuán grave es el pecado. Si yo lo ofendo a usted, y este es un ejemplo muy común, imagínese que usted tiene un coche y yo choco su coche. Y entonces yo choco su coche y yo llego a usted y le digo, mire, le entrego una bicicleta para pagarle el daño que le he hecho. Pues no es un pago equivalente porque una bicicleta puede valer 10,000 pesos, pero el coche vale 100,000, 200,000 pesos. Y me va a decir, primero que nada, yo no puedo poner el precio. El que pone el precio por el daño es el que ha sido ofendido. Meditemos en lo siguiente, en contra de quienes que pecan los hombres principalmente. Hemos dicho que es Dios, el santo y glorioso Dios. Y entonces mi ejemplo parece totalmente tonto y ridículo, y así lo quise hacer de tonto y ridículo. Porque imagínese que si yo le ofendo a usted y vengo de esta manera ridícula, usted me va a regresar por donde vine. Pues imagínese que aquí tiene al santo y glorioso Dios y usted peca contra él y le dice, te voy a rezar 10 Ave Marías. ¿Qué va a hacer Dios? Te voy a prender una velita. Te voy a hacer esto o aquello. No es el hombre el que pone el precio. El precio a pagar, no por una ofensa, sino por todas y cada una de nuestras ofensas, lo establece Dios. Y el problema no es solamente las ofensas o los actos externos. Piense en los actos internos, los del corazón. Piense que toda su naturaleza está corrompida por el pecado. ¿Cuál es el precio justo para pagar o que puede limpiar todas nuestras culpas y todos nuestros pecados? ¿Cuál creen ustedes que es el precio justo? El sacrificio de Jesús. Amén. Así es, declaro el mensaje que nos presenta las Sagradas Escrituras. ¿Por qué vino Cristo y por qué Dios dio a su amado Hijo? ¿Y por qué dice las Escrituras, por qué dice Dios que en Cristo nos han sido dadas básicamente todas las cosas? Porque Cristo vale el precio, es capaz de su valor de pagar el precio por mis pecados y por tus pecados. ¿Quién fue puesto en la cruz? El amado Hijo de Dios. ¿Y quién es el amado Hijo de Dios? La Escritura dice que es la vida misma, la verdad. Hay distintas cosas que la Escritura nos presentan acerca de Cristo. La luz, el Cordero de Dios, que quita el pecado de los hombres. El único medio, el único precio justo que limpia y salda nuestra cuenta delante de Dios es el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ese precio lo pagó Cristo. Cristo dio su vida por nosotros, es lo que venimos viendo en el Evangelio de Marcos. ¿Por qué Cristo se dejó arrestar? Y entonces lo están arrestando y Pedro mocha la oreja y le dice a Cristo, no, Pedro, no han entendido. Si yo quisiera, le puedo decir a mi Padre que mande a uno de sus ángeles y barran con todos estos pecadores. ¿Qué es lo que pasa en Apocalipsis? Exactamente eso. ¿Qué pasa en el Antiguo Testamento con Sodoma y Gomorra? Exactamente eso. ¿Qué pasa con Egipto? Exactamente eso. ¿Por qué Cristo se entregó a juicio bajo el sacerdocio judío y el imperio romano? Así es, amén. Porque Cristo lo hizo para pagar el precio por nuestros pecados, limpiar y saldar esa cuenta de nuestros pecados delante del tribunal de Dios. Cristo pagó el precio por nosotros los que hemos creído y los que le hemos recibido con fe. Amén. Amén. Entonces vamos a terminar hasta aquí, hermanos, la enseñanza de esta tarde. La próxima semana estaremos viendo
nuevamente este capítulo 6, pero como les decía al inicio, vamos a abordar el tema de lo que es el castigo, cuáles fueron los castigos, los efectos que el pecado tuvo en Adán y Eva y su descendencia. Vamos a ver la representación federal de Adán, la cual nos presentan las Sagradas Escrituras, y vamos a abordar también un poco acerca del pacto de obras. Entonces vamos a terminar hasta aquí. Acompáñenme a orar. Padre Santo, te agradecemos en esta tarde, en esta noche, que nos permites estar estudiando tu palabra y que nos has ayudado a poder estudiar esta doctrina acerca del pecado, y nos has también concedido el ver más aspectos acerca del pecado. En ocasiones podemos confundirlo solamente como acciones o actos externos, pero tú nos muestras que el pecado incluso es más profundo que un acto externo, está en el corazón y es una ofensa directa en contra de ti, Señor. Entonces, en esta tarde, Señor, nosotros como iglesia te agradecemos este estudio, pero también te rogamos, Padre, que nos ayudes a poder vivir vidas que te honren, vidas conforme a tu voluntad y vidas que mortifiquen el pecado. Ayúdanos, por favor, Señor nuestro. Te rogamos estas cosas y te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, mis hermanos. Vamos a pasar ahora al momento de las oraciones.